Bien, en este tercer videotutorial vamos a intentar explicar cómo realizar operaciones aritméticas con las memorias que hemos estado trabajando en los videotutoriales anteriores. Lo primero que hemos estado tocando ha sido las marcas especiales SM28 y SM29, los comparadores, los contadores, los temporizadores, etc. Y hemos dicho que para poder operar con ellos tienen que estar en el mismo rango de memoria. O sea, si una marca especial SM28 ocupa el espacio de un byte, no puedo sumarlo o multiplicarlo con el dato de un contador que tiene un tamaño de palabra. Tendré que convertir el de menor tamaño al mismo tamaño que el de mayor tamaño. En este caso, habrá que convertir la SM28 o la SM29 a palabra antes de operar con ella. Para eso tenemos unos bloques que son los bloques de transferencia. Donde los de transferencia los vamos a utilizar después. Primero vamos a hacer los de conversión, que son los que estamos hablando. ¿Veis? Aquí tenemos, dependiendo del autómata que hayamos cogido, hay bloques que no están disponibles, pero en este mismo autómata los que vamos a necesitar los tenemos. Este, por ejemplo, ve ahí, pues si la B hemos dicho que era byte y I es entero, que es una palabra, este convertiría elementos de byte a palabra. Si cojo uno ID, por ejemplo, este sería de palabra a bytes, que perderíamos datos, no se suele utilizar. De I a DI, que sería de entero a doble entero, que sería lo mismo que poner de palabra a doble palabra. Si os acordáis, para que veáis que funciona, un valor de byte, por ejemplo, era la SMB28, y lo coge. Y el dato de salida será una variable que tenga el valor de una palabra. Será, por ejemplo, la W, que es palabra, 10. ¿Veis que lo coge? Si yo me hubiera equivocado y en la parte de byte hubiera puesto, por ejemplo, algo que fue una palabra, la VW0, me da un error. ¿Por qué? Porque estoy metiendo en el dato de entrada, que tiene que ser de bytes, la estoy metiendo uno de palabra, con lo cual me da un error. Yo aquí tengo que meter la SMB28. Y la salida tiene que ser del tamaño de una palabra. Si yo metiera una VB0, me dará error porque estoy dando una salida de byte, que no puede ser. O si le meto de doble entero, VD0, también me daría error. La única salida es VW10, por ejemplo. ¿Vale? Una vez que hemos convertido el valor a una palabra, la SM28, el valor que tenga en ese momento, que puede tener valores entre 0 y 255 según esté colocado el potenciómetro, el valor ese se va a almacenar en una variable que se llama la VW10. A partir de ahora ya no la vamos a llamar SM28, se llama VW10. Y el dato que tiene dentro sería el valor de la SM28. ¿Vale? Si por lo que sea necesitara operar en un doble entero, pues yo podría convertir esa VW10 en la V de 100. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué habría en la V de 100? Pues estaría el mismo valor de la SM28, pero estaría convertido a doble palabra. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues bien, ahora yo podría ir perfectamente a las operaciones de comparación y yo podría comparar, por ejemplo, en una palabra, que serían las I, que fuera igual el valor de... No pongo ya la SM28, porque hemos dicho que si yo pusiera la SMB28 me daría un error. Lo que pongo es la VW10, que al final y al cabo es el valor de la SM28, solo que transformado a palabra. Y lo podría comparar, por ejemplo, con el T32 de un temporizador, cosa que antes no me dejaba de hacer. Entonces yo puedo meter incluso, ¿os acordáis? En los temporizadores que estaban aquí, que yo aquí podía poner la VW10 porque es un valor de palabra, con lo cual yo puedo estar metiendo, en este caso, que el temporizador cuente lo que haya en la VW10
VW10. ¿Y qué hay en la VW10? Por el valor que haya en el potenciómetro SM28. Con lo cual yo estaría pudiendo regular valores entre 0 y 255 el valor de este temporizador. Como el factor de tiempo es 1 milisegundo, yo podría tomar valores entre 0 y 32.700, perdona, aquí habría un 255 como máximo, podría tomar valores entre 0 y 255 milisegundos, o sea, 2,25 segundos. Si yo hubiera querido contar más tiempo, no hubiera podido coger el T32, me hubiera ido, por ejemplo, a un T100, que es de 10 milisegundos, con lo cual ya pudiera haber llegado, en vez de a 202,2 segundos, hubiera llegado a 22,5 segundos. De la misma manera, si cojo un temporizador con una base de tiempo de 100 milisegundos, podría llegar a más tiempo. Si necesitara aún más tiempo, tendríamos que recurrir a otros elementos, como hacer multiplicaciones, etc. Una vez que sabemos esto, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio en el que yo pueda, por ejemplo, variar el dato del arranque de un motor estrella-triángulo con el potenciómetro SMB-S28. Todos sabemos hacer un estrella-triángulo, con lo cual eso lo voy a hacer relativamente rápido. Yo utilizaría una operación lógica con bits, donde utilizaría un pulsador de paro, el I0.0, utilizaría un pulsador de marcha, que sería el I0.1, utilizaría una salida, que será la Q0.0, y una realimentación, que en este caso será la Q0.0. Bajaríamos para abajo y bajaríamos para abajo. Cuando yo le dé a mi marcha, lo que estoy activando es la Q00. En el siguiente elemento, lo podría poner también aquí, pero para que se vea más claro, yo diré que cuando se active la Q0.0, quiero que me arranque un temporizador. Un temporizador. Y lo vamos a llamar T200. Para que la base sea en 100 milisegundos. Aquí yo podría poner directamente, si yo pongo 10, sería un segundo, porque si el tiempo son 10 multiplicado por su base 10 veces 100 milisegundos, sería un segundo, ¿vale? Pero yo no quiero utilizar un tiempo fijo, quiero utilizar el tiempo de la SMB28, como hemos dicho. Entonces, lo primero que tenemos que cargar, la SMB28 siempre está cargada, simplemente es usarla. Para ello, tendremos que primero convertir la SMB28 a un valor que se le pueda meter a este temporizador. Pues nos vamos a conversión, utilizamos una conversión de bytes a entero, metemos la SMB28 y la convertimos en la VW, por ejemplo, 10. Bueno, pues este valor es el que hay que meterle a este temporizador, la VW10. ¿Qué ocurre? Que este valor de VW10 tomará valores entre 0 y 255, o lo que es lo mismo, como está multiplicado, cuando 0 por 100 será 0 y 255 por 100 serían los 25 segundos, esto que hemos hablado. Serían multiplicar 255 con 2 ceros, 22,5 segundos. Sería el tope que podríamos contar, tal como está puesto ahora el ejercicio en este ejemplo. Bien, cuando ocurriera, bueno, aquí también habría que haber arrancado el estrella, es decir, cuando arranca el Q00, yo puedo poner aquí un contacto, una operación lógica con bit, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto de este T200. De manera que en un primer momento me activa la Q0.1, que sería el estrella. Entonces cuando entra el Q00, como el temporizador todavía no ha contado, este estará cerrado, también meto el Q01. Habrían entrado Q00 y Q01. Al cabo del tiempo establecido, que será
el valor de la VW10, que será la que me he metido en la SM28, se producirá la temporización, el cerrado se abrirá y el abierto se cerrará. Cambiará Q01 por Q02. Con lo cual pasará a triángulo. Y esta sería la explicación de cómo puedo conseguir cambiar mediante el potenciómetro SM28 el tiempo que yo le haya puesto a un temporizador. Se puede hacer de muchas más maneras. Podríamos multiplicar el tiempo de ese temporizador o de esa SM28, multiplicarlo por ejemplo por 10 y meterlo en este valor. Vuelve a cerrárseme esto. ¿Cómo lo haríamos? Pues de la misma manera. Para eso estamos las operaciones de coma fija. Con eso podríamos realizar operaciones con todos los datos que hemos hablado. Podemos hacer sumas, podemos hacer restas, podemos hacer multiplicaciones, podemos hacer divisiones. En la adición, pues como he cogido los enteros, veis que he cogido entero, también se puede utilizar doble entero. El byte no tiene sentido porque en el momento que multipliquemos una cosa por otra es muy fácil desbordar el 255, con lo cual no se suele utilizar el suma, resta, multiplicación y división con bytes, se suele hacer con palabras y también con dobles palabras. También veis aquí, yo lo he cogido con la i, que serían los enteros, pero se pueden coger la multiplicación, esta me he equivocado, la multiplicación se puede coger y la división y. Sí os he dicho una cosa equivocada también, que es que sí puedo coger los de byte, por ejemplo, en la multiplicación, si cojo un mult, está multiplicando un entero a entero doble. Este sería multiplicar entero y este multiplicar entero doble. Es decir, que este y este sería exactamente igual. Bien, si quiero sumar, tendré que sumar datos de entero. Por lo tanto, aquí habrá que estar el VW, por ejemplo, 10, y aquí tendrá que poner el VW20. Entonces yo estaría sumando dos datos distintos. ¿Y dónde lo almaceno? Pues, por ejemplo, en la VW30. Y ahora ese dato, yo sumo, por ejemplo, un temporizador con un contador, y el valor resultante W30 se lo metería, por ejemplo, al temporizador. ¿Vale? Lo mismo con las multiplicaciones. Yo puedo hacer multiplicaciones, puedo hacer divisiones, sumas y restas. Esta es la suma, resta, multiplicación y me falta la división, que es esta. ¿De acuerdo? Bien. Con esto podemos hacer cualquier operación matemática que nos haga falta y meter ese valor en las comparaciones. Una vez que yo haga la operación que yo he querido, yo utilizo una comparación de mayor que, menor que, igual que, siempre en enteros, salvo que por algún dato o algún problema se me desbordara. Si la multiplicación de esta palabra por esta palabra, el resultado no me cupiera aquí, no podría haber utilizado la div i. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Pues tendría que haber cogido primero la W, por ejemplo, si esta era la VW10 y esta es la VW20, vamos a suponer que estos datos de palabras sí me cabían, pero al multiplicarlo me va a dar algo que no cabe en una palabra, cabe en una doble palabra, pues ya no podría utilizar esta pastilla. ¿Qué habría que haber hecho? Pues antes de nada tendríamos que haber hecho una de conversión, me tendría que haber ido a conversión y haber transformado las VW, que serían palabras, a doble palabra, o sea, esta. Y entonces yo hubiera metido aquí la VW10, que la hubiera convertido en la VD100. Hubiera cogido otra, que sería la VW20, que era esta de aquí, y la hubiera convertido en la VD200, con lo cual ya tengo la 10 y la 20, pero en vez de en tamaño palabra lo tengo en tamaño doble palabra. Y ahora la multiplicación, vuelvo a irme a aritmética en coma fija, la multiplicación la hago doble entero. Y aquí lo que hago es multiplicar
Vamos a ponerle la de abajo. Aquí lo que hago es multiplicar la v de 100 con la v de 200. Y el resultado la meto en la v de 300. Con lo cual he hecho una operación aritmética de dos valores que en principio eran de palabra, pero cuyo resultado se salía del valor de una palabra y no me cabía en palabra y había que utilizar una doble palabra. A raíz de esto podemos utilizar las memorias como queramos. Por ejemplo, para la caja fuerte, cuando yo pulso un 8, que me meta ese 8 en la memoria. Cuando pulso una tecla que me haga una suma de una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Este en es enable, es que esa operación solo se haga, aquí la estaría haciendo siempre, pero si yo le pongo, por ejemplo, un contacto abierto de un temporizador, no me hará esa operación hasta que, por ejemplo, el temporizador no cerrara ese contacto. Esto ya es como hemos hecho siempre. Yo utilizo aquí, por ejemplo, un contacto normalmente abierto del Q0.0, pues no me va a realizar esta operación hasta que no haya entrado este contactor, porque no estaría habilitada la pastilla. Espero que con esto también os haya quedado más o menos claro cómo funcionan las operaciones aritméticas con las memorias y podáis hacer los ejercicios que se os mandan. De todas maneras, en clase, si tenéis alguna duda, me podéis preguntar.